Se acaba 2019 y se fue tan rápido que al Gansito Morenela no le dio tiempo de hacer nada. El primer gobierno de izquierda en México cumplió un año y al término de este puedo decir desde mi punto de vista que el saldo es muy gris y lleno de incertidumbre. Dos de los ejes principales en su supuesta estrategia son el combate a la corrupción y una severa política de austeridad en todo el gobierno federal. Aplicar dicho plan tuvo consecuencias. Fue el caso de cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuando todavía ni siquiera era presidente constitucional, o los recortes en el presupuesto que desataron una crisis en el sistema de hospitales públicos, solo por mencionar dos casos en particular. Como le encanta el mitote y ni en fines de semana se aleja del micrófono, se la pasó recorriendo el país como si todavía estuviera en campaña, repitiendo lo mismo una y otra y otra y otra vez, que si ya no existe el Estado Mayor Presidencial y que ahí lo cuida la gente, que si ya no se gasta el dinero del erario en cirugías plásticas, que si ya no viaja en el avión presidencial, aunque no lo haya vendido ni lo va a vender, en fin. Es así que millones de mexicanos sienten que por primera vez en muchos años el presidente de la República los voltea a ver, se refiere a ellos y les habla en términos que entienden, o sea, les dice lo que quieren escuchar y los tiene comiendo de la palma de su mano. Sin embargo, con sus discursos, donde con frecuencia descalifica a sus adversarios, López Obrador profundiza la división social que hay en el país. Está estirando la liga que terminará eventualmente por romperse. Aquí un resumen muy rápido de todas las desafortunadas decisiones y sus consecuencias que ha tomado el heroico Ganso de Macuspana. A partir del 21 de diciembre del 2018, el gobierno cerró las válvulas en algunos ductos de Pemex para, según él, evitar el robo de hidrocarburos. También desplegó a 4,000 soldados, marinos y policías federales para vigilar los ductos, almacenes y refinerías. Cerrar las válvulas provocó una severa crisis de abastecimiento de gasolina y diésel en al menos 12 estados del país. La estrategia fue cuestionada, sobre todo después del 19 de enero, cuando estalló un ducto perforado en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde se extraía combustible. Por tal accidente murieron 135 personas y decenas más resultaron heridas. Para abastecer la escasez de combustible, una inmobiliaria filial de Pemex compró las pipas que pidió el Gansito Morenela sin licitación. El gobierno otorgó contratos mediante adjudicaciones directas a proveedores habituales de Pemex, como Navistar México, Detroit Diesel Allison y Grupo Trailfer, todas estas empresas señaladas en su momento por recibir beneficios corruptos en administraciones pasadas. Pipas de las que al día de hoy no se sabe dónde están. Cabe subrayar que dicha empresa inmobiliaria que compró esas pipas fue la misma que se responsabilizó de la construcción de la Estela de Luz, un monumento conmemorativo que causó mucha controversia por lo costoso que resultó en contraste con su poca utilidad. Sí, la misma que en su momento dijo que mandaría hacerle una placa conmemorativa a la corrupción. Por cierto, en la que Alfonso Romo, mano derecha del presidente, tiene gran peso. Alfonso Romo, un hombre de extrema derecha quien en términos sociales oscila entre las ideologías del grupo conservador católico Opus Dei y de la Congregación de los Legionarios de Cristo, cuyo fallecido líder, cabe señalar, el sacerdote Marcial Maciel, fue vinculado a numerosos casos de abuso sexual infantil. Es un tanto inexplicable que este sujeto, Romo me refiero, acabó no solo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el jefe de la oficina de la presidencia. El interés tiene pies, dicen por ahí. En fin, después, en su afán de imponer la austeridad republicana, Andrés Ganso suspendió los contratos a 3 de los principales proveedores, a quienes acusó de vender más del 70% de los medicamentos que compra el gobierno. Una de las consecuencias de esta decisión fue la escasez de medicinas en hospitales públicos, especialmente para atender padecimientos específicos como VIH o algunas modalidades de cáncer. Ante la crisis, la Secretaría de Salud realizó compras de emergencia de algunos medicamentos como retrovirales, vacunas y material de curación. Al ser cuestionado al respecto, Andrés solo dijo, puede que falten algunos medicamentos, pero se resolverá el problema. En el caso de la seguridad, al cierre de este 2019, se han cometido más de 34,000 homicidios violentos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Que conste que son sus datos, no los míos. Y aunque el problema empezó hace más de una década, eso es innegable, la crisis de violencia se asocia cada vez más al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el tema de la inseguridad ya no le puede echar la culpa a los otros gobiernos, ya tiene su estrategia y consiguió crear la Guardia Nacional, una nueva corporación formada por militares y algunos policías federales que se encargan de la seguridad pública en el país. En todo caso, resolver o no el problema es un tema que desde ya le corresponde por completo a López Obrador, ya no puede ni debe seguir culpando a nadie. En este año siguieron cruzando irregularmente la frontera sur de México un promedio de 100,000 personas cada mes, según datos de la Secretaría
Secretaría de Gobernación. Es el mayor número de migrantes en las últimas décadas. Para contener el éxodo, el gobierno ofreció permisos de estancia temporal y empleo en los megaproyectos que pretende desarrollar en el sureste, como la construcción del Tren Maya. Pero la estrategia no contuvo el río de migrantes que cada mes cruzan el país con rumbo a Estados Unidos, por lo que Donald Trump tuvo que poner mano dura y no fue sino hasta una amenaza de elevar los aranceles que los esbirros del presidente se pusieron a trabajar y medio controlaron el problema. El avión presidencial, el mismo que insistió que no lo tenía ni Obama y luego ni Trump y que lo iba a vender, pues no lo vendió y al contrario, sigue generando millones de pesos por gastos de mantenimiento en un hangar de Estados Unidos. O sea que no hay tal ahorro por viajar en líneas aéreas comerciales. Eso, damas y caballeros, se llama dar a tole con el dedo. ¿Cómo dejar a un lado la llamada Ley Taibo, donde después de las lamentables declaraciones de parte de este con su ya famosa frase "se las metimos doblada, camaradas", fue impuesto al frente como titular del Fondo de Cultura Económica? Y mencionaré brevemente algunos pasajes tenebrosos de esta cuarta transformación en tan solo un año. Repito, en tan solo un año. La cancelación de la reforma educativa, donde los únicos beneficiados fueron la mafia de los sindicatos. El festejo del respetable Nazón Joaquín García, líder de la secta La Luz del Mundo, quien resultó ser un pederasta y al día de hoy se encuentra recluido en Estados Unidos. El dedazo para ministra de la Corte de Yasmín Esquivel, esposa del contratista favorito del ganso macuspano, Riobó. Los departamentos no declarados por parte de Olga Sánchez Cordero y Jiménez Espriu, quienes hasta se indignaron cuando los cuestionaron y buscaron por todos lados justificarlo. De la mano, los negocios inmobiliarios de Manuel Bartlett y sus varias y costosas propiedades, que al día de hoy no se sabe nada de la supuesta investigación. Tenemos en el menú también los despidos masivos de burócratas, la eliminación de programas para apoyar al turismo, los contratos a su compadre Miguel Rincón para los libros de texto de la SEP, de lo cual, según Andrés Manuel, no sabía. Se apropió cínicamente del otrora organismo autónomo de la CNDH, imponiendo a Rosario Piedra Ibarra como titular. La absolución de pecados al exministro Medina Mora, la ley Bonilla y las declaraciones de Olga Sánchez Cordero legitimando ese atropello a la Constitución. La ley Garrote en Tabasco, la descalificación a las calificadoras internacionales, los constantes ataques a medios de comunicación y todo aquel que no comulgue con las ideas retrógradas de este gobierno deleznable. Por si todo lo anterior pareciera poco, la economía del país está completamente estancada, cuando juraba y perjuraba que crecería el 4%, pues este año no llegó ni a 1, nos quedamos en 0. Pero eso sí, hasta se dio el lujo de sacar un libro, que apuesto lo que quieran a que no lo escribió él y por supuesto ni lo ha leído, con el absurdo título de Economía Moral. ¿Qué decir de los millones destinados al béisbol, pero dejó en el olvido a cultura? Sus declaraciones de que Ayotzinapa siempre no fue el Estado. Sus culpas a todo mundo, en especial a sus clientes Calderón y Hernán Cortés, pero a Peña Nieto ni lo menciona. En fin, esas son solo algunas de las barbaridades que tengo presentes sucedidas en este año. ¿Ustedes tienen más? Leo sus comentarios aquí abajo. ¿Llegará el momento en que el ganso macuspano deje de desacreditar, descalificar, polarizar y hacerse responsable de todo un país? Desafortunadamente le quedan 5 años. Veremos qué nos depara el destino. Mientras tanto, les quiero desear felices fiestas. Gracias por su apoyo. Los mejores deseos de mi parte y de todos los que colaboramos en Alterno 180, desde el lado opuesto. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.